Pues seguimos, hermanos, con el estudio de la palabra de Dios. Seguimos con el estudio del libro de Jueces, este libro al cual ya estamos llegando casi a su final. Y el domingo anterior estuvimos estudiando, pues quizás el juez más conocido entre toda esta larga lista, a Sansón, historia que seguramente conocemos, aunque quizás la conocemos con algún detalle pues un poco diferente, pues hemos estado reflexionando en lo que la palabra de Dios dice. La historia de Sansón, tal y como la palabra de Dios nos la enseña. Y veíamos que Sansón era una persona especial. Era un niño que había nacido a una pareja que no podía tener hijos, por la pura gracia y misericordia de Dios. Era el libertador que el pueblo de Israel tanto necesitaba, porque Dios es un Dios grande en misericordia. Y era también un hombre, pues, que el Señor utilizaría para que el pueblo de Israel pudiese vivir en paz. Aunque era un hombre que sí es verdad que iba y hacía las cosas a su manera. Y vamos a ver que esto le pasaría factura, que esto sería de graves consecuencias para su vida. Recordando que él era un nazareo, alguien que había hecho voto de nazareo. Este era un voto voluntario mediante el cual la persona se consagraba a Dios. Y Dios, desde antes de que Sansón naciera, ya había dicho: el niño será nazareo, consagrado a Dios, separado para el Señor. Y por lo tanto Sansón tenía que cumplir una serie de requisitos. En el embarazo su madre tuvo que cumplir una serie de requisitos. Y uno de estos requisitos era la de no cortar su pelo. Un detalle que hoy veremos tiene gran importancia, porque esta era una orden del Señor, era una señal visible para el pueblo de que esa persona era separada para el Señor. Por eso se dejaban el pelo largo. Y por eso Sansón, pues ya dijimos, cada uno se lo imagina de una manera, pero te lo tienes que imaginar con el pelo largo, con una cabellera larga. Y pues hoy llegamos a Jueces 16. Te pido que me acompañes a Jueces 16. Vamos a estar viendo este capítulo, el capítulo final de Sansón, de este juez tan relevante, tan interesante, que nos enseña, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia, pero que también Dios es un Dios exigente. Si recuerdas, lo último que ocurrió en los capítulos anteriores es que Sansón se enfrentó a miles de filisteos y llegó pues él solo a matar a 1000 filisteos, a 1000 enemigos de Israel. Y después de esto, pues se retira. Después de esto viene el capítulo 16, que dice así, Jueces 16, del 1 al 3. Sansón fue a Gaza y vio ahí a una prostituta y se acostó con ella. Cuando les dijeron a los de Gaza: Sansón ha venido acá, los rodearon y pusieron espías durante toda la noche a las puertas de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche y decían entre ellos: cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se la echó al hombro y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y parece que esta historia no tiene mucha relevancia según lo que hemos venido tratando. Pero hermanos, es que el Señor no oculta nada. Y esta historia tiene gran relevancia porque nos da a conocer cuál es la debilidad de Sansón. Ya lo estuvimos viendo
en una gran medida, la semana pasada, cuando Sansón va y se enamora de una mujer filistea en Timnat. Aunque el Señor le había dicho a los israelitas que no se juntasen con los filisteos, porque entonces su corazón se desviaría de él. Pero Sansón se busca a esta mujer filistea y se casa con ella. Y ahí ocurren una serie de sucesos trágicos. Pero en todo esto el Señor aún así utiliza a Sansón. Pero otra vez Sansón va y busca a otra mujer filistea, una prostituta, y se acuesta con ella. Y es que, hermanos, Sansón es un juez en pecado, un juez que convive con el pecado, que conoce que tiene una tendencia pecaminosa, pero no se deshace de ella. Y es esta misma piedra que le hará tropezar tantas veces que será al final su ruina. Esta será la ruina de Sansón. Es que, hermanos, nadie está por encima del pecado. Si convives con el pecado, este terminará consumiendo tu vida. Por eso Dios te llama a vivir una vida de santidad. Y esta palabra santidad tiene mucho que ver con aquello que era Sansón, alguien apartado para Dios. Algo santo es que ha sido apartado para el uso del Señor. Y nosotros, como sus hijos, somos llamados a vivir en santidad. Por lo tanto, no podemos convivir con el pecado porque nos terminará consumiendo y destruyendo. Nadie, ninguno de nosotros está por encima del pecado. Y Sansón cae y cae otra vez, porque Sansón decidió convivir con el pecado. Y mira lo que pasa a continuación. Versículo 4, Jueces 16, 4. Después de esto, sucedió que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Dalila era también filistea. Y Sansón otra vez se enamora de una mujer filistea. Y aquí empezamos a ver que la historia que vimos el domingo anterior de Sansón en Timnat se repite. Porque mira lo que pasa a continuación. Fueron a visitar a Dalila los jefes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el domingo anterior? Que esta mujer filistea de Timnat también había sido usada por los filisteos con el propósito de dominar a Sansón. Pues Dalila también es utilizada por los filisteos para dominar a Sansón. Y Dalila cede ante esta petición, porque dice a continuación el 6, entonces Dalila dijo a Sansón: te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde que aún no está seco, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y los jefes de los filisteos trajeron a Dalila 7 cuerdas de mimbre verde que aún no estaba seco, y ella lo ató con las cuerdas. Como los espías estaban escondidos en su casa, en la alcoba, Dalila gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón rompió las cuerdas como se rompe una cuerda de estopa cuando la toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Te ruego que me digas ahora cómo hay que atarte. Sansón respondió: si me atan fuertemente con cuerdas gruesas nuevas que no se hayan usado antes, yo me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó cuerdas gruesas nuevas,
lo ató con ellas y gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Los espías estaban en una alcoba, pero él rompió las cuerdas gruesas de sus brazos como si fueran hilo. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has mentido. Descúbreme pues ahora cómo hay que atarte. Entonces Sansón le respondió: entreteje 7 mechones de pelo de mi cabello con hilo de tejer y asegúralos con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y luego gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Despertó él de su sueño y arrancó la estaca del telar junto con la tela. Y Dalila entonces se pone manos a la obra. Dalila entonces empieza a preguntarle a Sansón: Sansón, ¿cuál es tu debilidad? ¿De qué manera podrías ser atado? Y hacía todo esto para complacer a los filisteos, que le pagarían por entregarles a Sansón. Porque Sansón va y busca el amor donde el Señor había dicho: ahí no busquéis. Y hasta 3 veces Sansón engaña a Dalila y le dice que será debilitado si es atado con 7 mimbres verdes que aún no estén secos. Pero cuando ella da la voz de alarma, se libera con facilidad. Le vuelve entonces a decir: átame con cuerdas gruesas nuevas que no hayan sido usadas nunca, que no estén desgastadas. Pero otra vez, al sonar la alarma, se libera con facilidad. Y hasta una tercera vez, con su cabello, con este hilo de tejer asegurado a una estaca, y vuelve a dar la señal de alarma, pero Sansón se vuelve a liberar. Pero Dalila era una persona constante. Y entonces, hermanos, pasa lo que leeremos a continuación. Versículo 15. Dalila se lamentó. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Como ella lo presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba, él estaba profundamente angustiado y finalmente le abrió todo su corazón y le dijo: la navaja nunca pasó sobre mi cabeza, porque soy nazareo consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapara, perdería mi fuerza, me debilitaría y sería como cualquier otro hombre. El Señor les había dicho que no se juntaran con los filisteos, pero Sansón dice que abre su corazón a Dalila. Sansón se debilita ante Dalila. Y hermanos, otra vez vemos cómo Sansón tiene esta gran debilidad. Y cómo Sansón, en vez de ir ante el Señor para que el Señor le ayude en su debilidad, Sansón entrega su corazón a Dalila. El hombre que había sido consagrado a Dios está dispuesto a convivir con el pecado. Y las consecuencias son atroces, graves, porque dice el 18, al ver Dalila que Sansón le había abierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos con este mensaje: venid esta vez, porque él me ha abierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trajeron en sus manos el dinero. Ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a afligirlo, pues había perdido su fuerza, y gritó de nuevo: Sansón,
los filisteos te atacan. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron la mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de hierro para que muriese en la cárcel. Y esta fue la ruina de Sansón. Sansón no era fuerte por su propia mano, sino porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando él falla el voto que él había hecho desde su niñez, cuando él falla al propósito por el cual el Señor lo había creado, el Señor se aparta de él. Sansón creía que podía vivir para Dios, que podía vivir consagrado a Dios y convivir con el pecado. Su amor por Dalila fue mayor que su amor por el ministerio que Dios le había dado. Su amor por una mujer era superior a su amor por Dios. Por esta razón Dios se aparta de él, quedando él débil ante los filisteos. Es que, hermanos, no podemos vivir en pecado y pretender vivir una vida consagrada a Dios. Esto es antónimo, esto es inviable, esto es imposible. Si tan solo Sansón hubiera obedecido la ley de Dios, Dios no se habría apartado de él. Es que si no estamos en comunión con Dios, entonces estamos conviviendo con el pecado. Si no estás en plena comunión con Dios, estás conviviendo con el pecado. Muchas veces en nuestra mente pensamos que podemos hacer ambas. O muchas veces pensamos que podemos dejar un poco de lado al Señor y no pasará nada. Hermanos, separados de Dios nada podemos hacer. Hermanos, no podemos estar conviviendo con el pecado y procurando vivir una vida de santidad. No funciona así. Y el llamado del Señor para su pueblo es claro: vive en santidad, sé un pueblo santo. Y no fue a pocos a los que le dijo: sé perfecto delante de mí. Y este es el mismo llamado que hemos recibido nosotros. Y es cierto que nosotros no hemos hecho pues el voto de Nazareo que habría hecho una persona para ser declarada consagrada a Dios, pero es que venir a Cristo Jesús es sinónimo de ser consagrado a Dios. Si eres de Él, estás separado del mundo para vivir para Él. No existe un cristianismo si no es consagrado a Dios. O estás con Cristo o estás en su contra. No podemos convivir con el pecado, porque nuestro Dios es un Dios santo. Por lo tanto, hermanos, mira cómo estaba de engañado Sansón. Cuando le confiesa a Dalila, dices: yo soy nazareo, yo soy consagrado a Dios. Pero está diciéndole esto a una persona contraria a Dios, con la cual está conviviendo y a la cual le entrega su corazón. Y por otro lado, solemos pensar que esto solo aplica en el ámbito romántico, de pareja. Pero, hermanos, podemos entregarle nuestro corazón a muchas cosas. Y todo ello es idolatría. Si el corazón nuestro no está en manos de Dios, está en manos de un ídolo. Por lo tanto, el llamado que Dios nos hace es el de vivir en santidad, de cumplir coherentemente con el llamado que Él nos ha dado. No podemos convivir con el pecado. Separa, aparta el pecado de tu vida. Pídele al Señor que Él te escudriñe y que te muestre
todo aquello que no le agrada para que Él lo quite de tu vivir. Porque si no, estamos siendo cautivos del pecado. Sansón era un juez en pecado. Sansón era un juez en cautiverio. Porque cuando lo llevan ahora como un esclavo. El gran libertador de Israel ahora era un esclavo. Pero también hemos visto y hemos recalcado en esta historia de este juez, de Sansón, que Dios es un Dios de misericordia. Termina diciendo el 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fuera rapado. Y Sansón va a tener que arrepentirse, va a tener que confesar su pecado, pero Dios es grande en misericordia para perdonar. Sigue diciendo, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y decían: nuestro dios Dagón entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y al verlo el pueblo alabaron a su dios y decían: nuestro dios Dagón entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de los nuestros. Y es que la mentalidad de estas personas es que cuando se conquistaba a alguien, cuando se conquistaba un pueblo, es que tus dioses habían conquistado y destruido a los otros dioses. Por lo tanto, en su mentalidad están celebrando porque para ellos Dagón estaba por encima del Señor, Dios Todopoderoso. Porque para ellos Dagón, este dios pagano, cuyos sacrificios involucraban sacrificios humanos y de infantes, este dios Dagón estaba siendo alabado porque Sansón había caído en pecado. ¿Ves las repercusiones del pecado? Pero Dios no es derrotado nunca. Pero Dios jamás ha sido derrotado. Y Dios permite que Sansón cumpla al final con el ministerio que le dio. Porque dice el 25, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de bufón. Luego lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que contemplaban el escarnio de Sansón. Y aquí viene el punto importante. Entonces clamó Sansón al Señor: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente en este momento, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Sansón entonces tiene que reconocer que su fortaleza no viene de él, sino del Señor. Tiene que reconocer su necesidad de Dios, porque él era un esclavo ciego en casa de sus enemigos. Él no era más que el bufón, el que recibía escarnio de parte de los filisteos. Había pasado de ser aquel enemigo destructor de las tierras filisteas que dio muerte a tantos filisteos para ser el bufón del lugar. Pero Dios es un Dios grande en misericordia. Y ante esta petición de Sansón, el Señor responde:
Pues dice el 29, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Después se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Y ante el arrepentimiento de Sansón, Dios permite que cumpla con el propósito que Él le había dado. Porque, hermanos, Dios no nos permite vivir en pecado, pero Dios es un Dios de misericordias y nos puede restaurar. De manera que si estás conviviendo con un pecado, que sepas que el único que puede solucionarlo es Dios. Pero que sepas también que ha de haber arrepentimiento, reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Si no nos volvemos al Señor, no podemos ser utilizados por Él. Sansón había perdido todo por su pecado. Había perdido todo por su infidelidad a Dios. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, le permitió al final de sus días cumplir con el propósito que le había dado. Qué importante es, pues, que reflexionemos en nuestro diario vivir. ¿Estás conviviendo con un pecado? ¿Estás viviendo apartado, consagrado a Dios, tal y como Él desea que hagas? ¿O estás como Sansón, pretendiendo vivir y cumplir con el propósito que Dios te ha dado, pero conviviendo con el pecado? Reflexionemos en esto, corrijamos lo que al Señor no le agrada y recordemos, Dios es un Dios grande en misericordia y Él te quiere santificar, te quiere perdonar, te quiere dar una nueva oportunidad. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque pues vemos a Sansón y vemos un juez imperfecto, pero nos vemos a nosotros y la verdad es que el panorama no es mucho mejor. Dependemos de ti, Señor, te necesitamos, porque no podemos ni siquiera vivir una vida de santidad si no es por ti. Por lo tanto, Señor, escudriña nuestros corazones y quita aquello que no te agrada. Padre, que seamos un pueblo consagrado de verdad. Padre, que seamos un pueblo que lucha por vivir como tú quieres que vivamos, por cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Padre, que seamos personas que se someten ante ti. Y si hay alguno de nosotros que lucha con un pecado, dale fortaleza, Señor. Dale ese anhelo por vivir en santidad. Anhelo, Señor, por cumplir con tu voluntad. Anhelo, Señor, por ser la persona que tú quieres que seamos. Padre, queremos parecernos más y más a ti. Por lo tanto, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús, aquel que nos consagró y aquel que es capaz de ayudarnos a vivir en coherencia con el llamado que nos ha dado. En tu santo nombre. Amén.